Bueno, pues muy brevemente, porque como ya hemos explicado esta mañana, ¿vale? Ya lo estamos haciendo desde el año pasado, hemos concentrado 2 mañanas de sábado en una. Así que vamos a intentar ser eficientes lo más rápido posible. Siempre queremos aprovechar el inicio de esta formación de ITIO remarcando algunos de los puntos del nuevo directorio. De hecho, en la última formación de ITIO, la tercera del curso pasado, dimos las mismas claves que profundizamos bien en el entrenamiento de ITIO, para ver qué tipo de catequesis nos pide la Iglesia. Porque al final siempre nos movemos por intuiciones. Yo creo que la catequesis tiene que ser así, y se nos mezclan entre intuiciones, manías, lo estaré haciendo bien, no lo estaré haciendo bien. Entonces, el punto que me gustaría tocar hoy son exactamente 4 puntos del directorio que nos habla sobre la catequesis en la realidad juvenil y más exactamente sobre la preadolescencia, que tocarían las edades de quinto, sexto, primero de la ESO, ¿vale? Las edades en las que así, a grosso modo, estamos todos implicados en ITIO, ¿vale? Entonces, aquí nos dice los números 244 y 245, ¿vale? Ahí está. Nos dice que hay una profunda conexión entre la posibilidad de una propuesta renovada de la fe a los jóvenes y la disponibilidad de la Iglesia a rejuvenecerse. ¿Esto qué quiere decir? Pues que de la misma manera que nosotros podemos renovar la catequesis es en la medida en la que estemos dispuestos a que nos rejuvenezcamos nosotros. ¿Y eso qué palabra clave usamos los cristianos? La palabra conversión. O sea que solamente si estamos dispuestos a que se genere dentro de nosotros un proceso de conversión espiritual, pastoral y misionero, o sea, un cambio, ser capaces de que esta conversión se produzca dentro de nosotros, podemos dar una respuesta a los jóvenes que tenemos en el día de hoy. Una intuición interesante, porque muchas veces, si nosotros no intentamos seguir en ese proceso de conversión personal, de intentar descubrir qué nos quiere decir el Señor, pues seremos un bloqueo para poder comunicar la fe a las nuevas generaciones. Dice, dentro de estas nuevas dinámicas, dice, se debe anunciar el Evangelio al mundo de la juventud con valentía y creatividad. Esto es una de las cosas que creo que todos los que estamos aquí la cumplimos, pues si no, no estaríamos aquí. Se debe proponer la vida sacramental, que es el proceso que estamos todos intentando vivir, esa íntima conexión entre, por ejemplo, la Eucaristía dominical, la confesión con la catequesis, que es lo que muchas veces más nos cuesta con respecto a las familias, y ese acompañamiento espiritual, que es en lo que estamos calentándonos la cabeza a ver cómo nos podemos formar de la mejor manera posible. Nos dice también que debemos ser capaces de traducir a su lenguaje el mensaje de Jesús. Esto es algo que al final, en el entrenamiento ITIO, la charla que dio don Pedro lo habló muy bien. Dijo él, por ejemplo, cuando hacemos un cartel, nosotros podemos decir, ¡guau! ¡Qué pasada de cartel! ¡Qué chulo! ¿Qué tal? Pero eso, ¿para quién es chulo? ¿Para ti o para el joven? Entonces, ¿él qué dice que hacía don Pedro? Pues dice, pues yo muchas veces le paso un cartel o una canción, ¡guau! ¡Qué canción más chula! Voy a ponérsela. O tal, ¿no? O el himno de ITIO. ¡Guau! ¡Qué chulo! Tal. Vamos a pasárselo a jóvenes a ver si es verdad que les gusta. O sea, intentar traducir al lenguaje y en ellos tenemos el gran aliado. Y después, hablando aquí de la preadolescencia, aquí el directorio, lo que nos va a hablar son de claves, a lo mejor lo que hace es traducir conceptualmente intuiciones que ya tenemos. Pero es interesante para ver cómo, seguro que todos los que estamos aquí, estamos en buen camino. Sobre los chavales de estas edades, nos dice que es una etapa de la vida y la dinámica es la transmisión. Son etapas, pues lo que entendemos por la edad del pavo, ¿no? La etapa difícil de la pubertad. Nos va a decir palabras claves, ¿no? Dice, puede despertar en el joven el impulso y el entusiasmo, la confusión y el desconcierto. La mezcla para las emociones, contradictorias, oscilantes, tal, para redefinir como protagonistas y de forma autónoma una identidad que quiere renacer. Y habla aquí de un proceso de personalización. Esta es la clave. La clave está en que descubramos de que yo me acuerdo cuando era formador del seminario, incluso no sé si hay aquí alguien, pero que me venían los adolescentes, los que empezaban de jóvenes, de pequeños,
de estos que es muy contento, la vocación tal. Llegaba segundo, tercero de la ESO, podemos hablar, es que ya no siento a Jesús igual, es que ya no sé la vocación, es que no sé qué, venían como con miedo de que le riñera. Y yo le decía, pues bienvenido al club. ¿Por qué? Porque hasta ese momento los chavales por su propio proceso psicológico asumen como bueno lo que le dice la familia, los curas, las catequistas, todo el mundo lo asumen como bueno, las religiosas, mientras que ahora son ellos los que tienen en sus manos que responder a esas preguntas. Y por tanto esta es la edad crucial y es lo que estamos todos echando la carne en el asador. ¿Para qué? Para transmitir esta forma, para que dentro de su propia identidad, cuando se ponga en juicio todo lo que tenía asumido con respecto a la fe y a su vivencia cristiana, que lo vayan construyendo. Y nos da claves muy chulas que conocemos. Esto es lo que dice aquí, redefinir como protagonistas, no os tiene que dar miedo, es una palabra que aparece muchísimo en Itio, y de forma autónoma. Y es un proceso de personalización. En el 247 nos viene a decir la idea que todos sabemos. En esta edad no solamente se reelabora la identidad, sino su propia experiencia de fe. El nuevo directorio nos dice que se reelabora la imagen de Dios recibida en la infancia. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Fijaos qué palabras usa, ¿eh? Acompañar cuidadosamente. Estar a su lado en ese proceso en el cual la experiencia de Dios, que va a ser distinta a raíz de los siguientes años, que viene el gran cambio de la transformación personal, tenemos que acompañarlo. ¿Y esto cómo se traduce a nivel operativo? Se traduce centrándonos en lo esencial. ¿Por qué, por ejemplo, nosotros en Itio, en un encuentro de 1 hora, cogemos de testigos del Señor, cogemos el encuentro correspondiente e intentamos sacar una idea fundamental? Porque la catequesis nos pide la Iglesia que tenemos que ir a lo esencial, sobre todo en este proceso de reelaboración. Fijaos qué expresión más bonita usa cuando habla del querigma, de la propuesta de fe, cómo se le puede transmitir al joven. Usa unas palabras espectaculares, dice, el querigma, o sea, cómo anunciar ese primer anuncio, en ese momento de transición, dice, hablará especialmente del Señor Jesús como un hermano que ama, un amigo que ayuda a vivir las relaciones de la mejor manera, no las relaciones que nos indica el mundo. No se tienen que conformar con lo bueno, sino que hay que aspirar a lo mejor. Estamos llamados a una vida alta, que no juzga, que es fiel, que valora los recursos y los sueños de los propios jóvenes, haciendo realidad los deseos de la belleza y del bien. O sea que ya aquí el nuevo directorio nos da la clave de cuál tiene que ser el centro del mensaje del querigma, de ese primer anuncio que tenemos que transmitir. Y por tanto, poco a poco, como una construcción, cuando está en ese proceso de reelaboración de la identidad, que le queden claros los pilares. Después ya iremos construyendo, que queda toda una vida por delante, pero ir a lo esencial. Y ya para terminar, se nos habla, me gusta el nuevo directorio porque se mete en cosas muy concretas, me encanta. Habla del protagonismo que tienen que tener, habla de unas relaciones grupales significativas. ¿Qué significa? Que el grupo de catequesis no es solamente el grupo en el que se juntan un momento determinado a dar la catequesis. Tenemos que hacer que ese grupo se convierta en un lugar donde se genere su identidad, del que se sientan parte de, nos suena, ¿no? ¿Para qué? Para que vayan construyendo su identidad ahí. No son relaciones grupales normales. Nos vendría muy bien que a lo mejor algún día trataremos esto en la formación sobre la psicología de las relaciones de grupo, que tiene sus etapas, sus fases, sus criterios, para que nosotros no nos asustemos, que nosotros somos como somos los líderes de esas relaciones de grupo que debemos conocer en la adolescencia. A dar espacio a la experiencia, a crear un clima en el que se acojan las preguntas, haciéndolas interactuar con la propuesta del Evangelio, haciendo tocar esas dinámicas relacionales y afectivas que ya trae el Evangelio, trabajar mucho el tema de la emotividad, de la afectividad, en la oración, en los encuentros, exposiciones del Santísimo, que les toque su emotividad. ¿Y el catequista cómo debe ser en esta edad? Capaz de confiar y esperar. Se tomará en serio las dudas e inquietudes del preadolescente.
Por eso en ITIOS decimos por activa y por pasiva. Si algún chaval saca alguna duda en el encuentro, ir a la idea central y dejarse el encuentro y responder a sus dudas. ¿Veis cómo intentamos aplicar? Lo que dice el directorio se intenta aplicar, o por lo menos lo intentamos, ¿vale? Y es lo que más o menos estamos haciendo. Y los catequistas como haciéndonos su discreto y cercano compañero, es como los padres en esta edad. Están ahí, cercano, pero no muy cercano, ¿vale? Pues un poquito son números del directorio que hoy quería que nos centráramos para iluminarnos y darnos un poco de orden. Y ahora sí con el gran don José, ¿no? El grande es Eduardo. Tenemos hoy, sabéis que siempre hemos traído ponentes de altura, ¿no? Aquí, a la parte de la formación. Esta vez sabíamos que venía Javier. Decíamos, ¿a quién vamos a traer esta vez? Pues es que lo tenemos en casa. Muchas veces nos vamos por ahí lejos a buscar a gente y aquí don José Moya nos va a tratar el tema de la formación, un tema muy eclesial y que nos va a ayudar mucho a intentar dar pasos en la dirección correcta. Con todos vosotros, don José Moya. Bueno, como veis he dicho todo mi currículum porque tengo muchísimos estudios de todo, de catequesis. El que los tiene realmente es él, que por eso pues, nos ha explicado muy bien. ¿Premio extraordinario empiezo? Tonterías. A ver si te crees tú que... Tonterías. Bueno, agradecemos a Eduardo pues que siempre pues, nos explica, porque alguna persona por ahí detrás me ha preguntado y por situar, esto que estaba presentando Eduardo, que nos va dando pues, cada formación de ITI una pincelada, es del nuevo directorio para la catequesis. Esto no es el material que trabajamos en catequesis, sino que es el directorio. Es decir, cuando decimos ¿qué catequesis nos pide la Iglesia? Pues aquí, en este directorio, pues está explicado qué catequesis nos pide y aparte pues muchas cosas sobre cómo la tenemos que hacer y hacia dónde tenemos que caminar en la catequesis, ¿no? Que es lo que nos ha comentado Eduardo, pues son unos pequeños puntos de ese directorio. Hoy la formación, pues eso, no hemos traído, como bien ha dicho, a un ponente de altura, pero me gustaría que la hiciéramos entre todos, ¿vale? Creo que no sabemos todavía sobre qué va la formación, pero quiero que nos hagamos esta pregunta y que intentemos contestarla. Si no nos salen cosas, podemos hablar con el de al lado y decir, pero bueno, ¿qué estilo debe tener nuestra catequesis? A ver, ¿qué estilo debe tener? Cuando uno piensa, ¿qué estilo debe tener la catequesis? A ver, ¿qué se nos ocurre? Adecuado al tiempo que estamos, por ejemplo. Bueno, adecuado al tiempo que estamos, ¿vale? A ver, ¿qué? Dinámico. Divertido. Acogedor. Llamativo. ¿Ha dicho escucha por ahí alguien, no? A ver, ¿qué? Experiencial. Alegre. Bueno, nos damos cuenta de que el estilo ese lo tenemos ahí, ¿no? Orientado hacia dónde queremos ir. Pues bueno, esto, la Iglesia nos está marcando un estilo propio de ser Iglesia. Y ese estilo propio de ser Iglesia también se tiene que transformar en la catequesis. Y ya veréis cómo eso que habéis dicho, que cómo tiene que ser nuestro estilo, pues yo creo que está todo integrado en la sinodalidad. Sabéis que nuestra Iglesia está viviendo un sínodo sobre la sinodalidad. Ahora vamos a intentar explicar qué es esto. Pero, bueno, vamos a pensarlo nosotros. A ver, ¿cómo definiríais la sinodalidad? ¿Qué es la sinodalidad? ¿Qué es? ¿Alguna cosa más? ¿Camino común? Bueno, esto es importante que lo entendamos porque, fijaos, hemos dicho que nuestra catequesis tiene que ser dinámica, que hemos dicho que nuestra catequesis pues, tiene que responder a los tiempos de ahora, tiene que responder a las necesidades de las personas concretas y efectivamente pues, la sinodalidad yo la definiría directamente como caminar juntos, ¿no? Eso nos suena clarísimo. ¿Qué es la sinodalidad? Dice, sínodo es una palabra muy antigua, ahora veremos que no tenemos que confundir sínodo con sinodalidad, porque un sínodo sabéis que es una reunión que
pues los obispos y toda la Iglesia se reúnen para tratar un tema concreto. Pero eso no es lo que vamos a hablar aquí. Aquí vamos a hablar de la sinodalidad. Es decir, es que eso que la Iglesia realiza, pues en algunas ocasiones con acontecimientos pues importantes o para reflexionar algún tema referente, pues hace poquito la familia, los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional, y así podríamos seguir pues hablando de muchos temas que se han tratado concretamente. Lo que nos pide nuestra diócesis, lo que nos pide la Iglesia, no es que conozcamos los sínodos, sino que nosotros en nuestra Iglesia tengamos un estilo sinodal, es decir, que caminemos juntos. ¿Qué indica? Pues mirad, lo que indica camino es que nuestra fe no es estática, sino que es dinámica, es decir, tiene que responder a las personas de hoy. Nuestra catequesis no se puede quedar solamente anclada. Hay algo que no pasa, que eso es nuestra fe. Ahora, de hecho, lo vamos a ver porque todo está incluido también ahí. Hay algo que no pasa, que es la fe, que es Jesús. Eso no varía, siempre es lo mismo. Pero varían los destinatarios, varía, pues, cómo hoy es la manera de comprender, pues varían muchísimas cosas donde la Iglesia pues tiene que caminar y donde la catequesis y nuestra catequesis también tiene que caminar. Tenemos que favorecer ese encuentro pues, de una manera dinámica, pero la otra palabra importante es que ese camino solamente lo podemos hacer juntos, es decir, tenemos que hacer ese camino como Iglesia, porque si no, si cada uno hace lo que le da la gana, pues hombre, yo qué sé, a lo mejor está bien, pero posiblemente pues nos iremos cada uno pues desvinculando y no sentiremos una comunión eclesial donde todos pues intentamos caminar hacia el mismo sitio, donde todos pues intentamos pensar hacia dónde tenemos que ir y donde los unos a los otros somos capaces de apoyarnos para que la Iglesia crezca. La fe no se puede vivir tampoco de una manera individual. Mucha gente dice, bueno, yo rezo, yo me confieso con el Señor y voy a misas si me viene bien la hora, ¿no? Pero claro, podríamos decir que eso es vivir la fe, eso sería pues vivir una fe a la carta, uno coge lo que quiere de la fe y al final lo vive, ¿no? Cuando uno hace una catequesis sin contar con la Iglesia y sin una catequesis de comunión, posiblemente coja una parte de la catequesis, que esta es la parte de la catequesis que me gusta y esta es la que voy a hacer, ¿no? Y no tendrá pues a lo mejor esa visión eclesial de Iglesia de caminar juntos y de ir todos pues hacia un mismo lugar, sabiendo pues que todo nos enriquece, no solamente lo que yo pienso, sino lo que juntos hacemos, pues eso nos enriquece a todos. Creo que más o menos ha quedado, ¿no?, bastante claro. La sinodalidad no es un acontecimiento, es decir, no es un momento concreto, eso sería un sínodo, sino que es un estilo y una forma de ser con la cual la Iglesia vive su misión en el mundo. Bueno, ¿para qué es la sinodalidad? Esto es interesante, porque claro, vale, tenemos que tener ese estilo, pero ¿por qué tenemos que tener ese estilo? Pues mirad, la Comisión Teológica Internacional, justo antes de la convocatoria de este sínodo sobre la sinodalidad, sacó un documento, y cuando dice, ¿para qué es la sinodalidad? Dice, escuchar a todo el pueblo de Dios ayudará a la Iglesia a tomar decisiones pastorales que correspondan lo más posible a la voluntad de Dios. Es decir, vamos a concretarlo en la catequesis. Cuando hacemos la catequesis, ¿cuál es nuestra misión? ¿Nuestra misión es tener un grupo grande? ¿Nuestra misión es que se lo pasen bien? También son buenas misiones, ¿vale? No quiere decir que esto no valga y que no haya que intentar hacer eso y que no haya que intentar avisar a gente, o sea, llamar a más personas, que seamos cada vez más. Eso no quiere decir que no lo vayamos a pasar bien, porque no lo tenemos que pasar bien, pero lo importante que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que hacer la voluntad de Dios. ¿La voluntad de Dios cuál es? Pues que el Evangelio se conozca en el mundo entero. Oye, pues en eso estamos nosotros, en cumplir la voluntad de Dios de que ese Evangelio sea conocido por todos. Entonces, ¿por qué tenemos o hemos de tener ese estilo sinodal en nuestra catequesis, en nuestra vida de Iglesia? Porque queremos intentar buscar cuál es la voluntad de Dios. De hecho,
el plan de pastoral de nuestra diócesis, pues también nos va a hablar de eso, es decir, ¿cuál es la voluntad de Dios? Eso no quiere decir, ahora que uno piensa, mira, en Itio tienen la voluntad de Dios. No, creo que lo entendemos bien. En el caminar juntos, en el pensar juntos, pues en el escucharnos, en el enriquecernos, en el escuchar a nuestros destinatarios, pues en todo eso hemos de crear un estilo de catequesis que tenga como horizonte encontrar la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios, ¿no? Ahí tiene que estar nuestro horizonte. ¿Y cuáles son las palabras, vamos a decir así, claves que nos da el Sínodo de los Obispos y que tenemos que tener presentes en toda nuestra catequesis? Porque, claro, a veces uno podría entender la sinodalidad es escuchar a los jóvenes. Entonces uno llega a catequesis y dice, a ver, ¿qué queréis hacer? Y entonces, pues bueno, nos pueden decir de todo. Pues mira, nos interesa jugar a fútbol, ver películas, nos interesa pues dar una vuelta por ahí, y eso es lo que nos interesa. Vale, pues vamos a hacer eso. Vamos a organizar unas actividades para lo que vosotros queréis porque os estamos escuchando. No, no es eso. Eso no es caminar juntos. Eso es hacer lo que ellos quieren, ¿no? Entonces, lo primero pues que tenemos que tener en cuenta en la sinodalidad, lo primero es la comunión, es decir, somos iglesia y formamos pues una comunión y quien nos une es Jesús. De hecho, la palabra comunión que decimos así, la palabra comunión no es el sacramento es la Eucaristía, pero siempre decimos el sacramento de la comunión. A veces los niños te dicen eso, ¿no? Cuando tú les preguntas, ¿cuáles son los sacramentos? El bautismo, la confirmación y la comunión, a veces te dicen. Porque en esa unión con Cristo es donde se visibiliza cómo formamos parte de la Iglesia y cómo formamos parte de una familia, en la que es Cristo el que nos reúne a todos. Muchas veces no estamos aquí porque nos conocemos, porque nos caemos bien o porque a veces, sino porque hemos escuchado esa llamada de Dios que nos ha traído aquí o que hoy nos ha traído aquí a ser catequistas y que nos ha unido en esa misión y que nos une también pues en nuestra parroquia, que nos une en nuestro grupo de catequesis. Nos unimos, estamos todos unidos pues en Jesús. Después también la participación que dice aquí. Creo que no hace falta que lo diga, pero a veces pues podemos tener una concepción nosotros como catequistas y también pues como jóvenes que vienen a Itio, o muchas ocasiones pues adolescentes a veces que no han escuchado nunca hablar de Jesús. El otro día se me presentaba un joven que decía, ¿puede venir al grupo de jóvenes una persona que no está bautizada? Yo decía, pues sí, claro que puede venir. Digo, luego tendremos que ir viendo pues si esa persona de verdad pues quiere conocer a Jesús, quiere bautizarse y tendrá que hacer pues algo diferente o tendrá que intentar hacer una catequesis donde pueda conocer mejor a Jesús. A veces en un grupo de jóvenes pues hay muchas cosas que se dan por supuestas, ¿no? Nos sentamos a hacer una adoración y ya todo el mundo sabe que ahí está Jesús, que nos arrodillamos, que rezamos, pero puede ser que haya alguien que no haya tenido esa experiencia de Dios. Eso no quiere decir que no le pueda ayudar, pero claro, tendrá que hacer otras cosas. Pero bueno, ¿puede venir? Sí puede venir. ¿Esa persona es importante y puede aportar a un grupo de jóvenes? Claro que sí. Todos somos importantes, todos participamos. De hecho, la Evangelii Nuntiandi, después del Concilio Vaticano II, nos hacía ser conscientes a toda la Iglesia de que la misión de evangelizar no es solamente de unos cuantos, sino que es de todos. Tampoco solo de los catequistas, sino la misión de evangelizar es de todos. Y todos pues, pueden enriquecer. Entonces, una comunidad donde todos participan, donde en el caminar juntos, pues todos caminan en un mismo sentido, todos intentan hacer ese camino en unidad y todos pues participando, poniendo su propio don al servicio de los demás, pues en ese sentido la participación pues, nos hace caminar juntos, todos siendo importantes. La Iglesia a veces se define como el cuerpo de Cristo, donde hay muchos miembros, cada uno según, ¿no? Pues su manera particular o su vocación o cómo pues, Dios le llama, pero todos forman parte de ese cuerpo que es la Iglesia y todos ayudan en ese caminar juntos. Y después, por último, la misión, ¿no? Lo que decíamos. El Sínodo nos invita a pensar que tenemos una misión y esa misión es la misión de Cristo. Nosotros estamos llamados a evangelizar el mundo, a continuar lo que Jesús pues comenzó cuando vino al mundo, lo que Dios pues empezó desde el principio de la historia, que fue que le conociéramos y que le amáramos y que le devolviéramos pues todo ese amor. Entonces, pues bueno, vamos a intentar ahora
después de todo este rollo que hemos contado, pero que creo que es importante que entendamos, quiero que juntos, ahora sí, hablemos con el de al lado. Y vamos a pensar qué cosas, cómo puedo hacer que la catequesis de ITIO sea más sinodal. ¿Vale? Vamos a dejar 2 minutos, hablamos con el de al lado y vamos dando ideas de cómo la catequesis de ITIO puede ser más sinodal. Venga, vamos a intentar hacer ideas concretas. ¿Cómo podemos hacer que nuestra catequesis sea más sinodal? A ver, ¿qué hemos hablado por ahí? ¿Alguien que se anime? Si no, pregunto yo, como habéis hablado todos, yo creo que todos habéis pensado algo, ¿no? Yo creo que estar integrado, o sea, en estas reuniones, todos nos juntamos todos los catequistas y compartimos muchas cosas. En el compartir, ¿no? Pues hablando de compartir, orar juntos, coger a tus propios alumnos y rezar con ellos y hacer con ellos. Eso es, ¿no? Coger, pues... Es como una oración guiada, porque cuando somos pequeños, los jóvenes con 11, 12 años se dispersan con nada. Tienen algo en la mano, algo que leer, algo que seguir. Y comenzamos ya esa unión con el Señor, que es lo más importante, ¿no? Y esa sinodalidad, ya con el Señor de primera, pues un buen comienzo. Bueno. La coordinación de parroquias, colegios de una misma localidad en un proyecto conjunto. Muy bien, coordinación de parroquias. Vale, nosotros hemos pensado que quizá la unión de todas las catequistas de cada parroquia sería también una buena sinodalidad que caminaran juntos todas las catequistas. Todas, me refiero desde despertar. Ah, vale, dentro de una misma parroquia, ¿no? Claro. Que... Bueno, y luego ya Bueno. Por un poco como propone ITIO, ¿no? De llevar un temario en común, un objetivo en común, una forma de trabajar en común. Y también es bueno compartir, si pudiéramos compartir un poco entre parroquias, lo que nos va mejor. También creo que desde el punto de vista de que podamos escuchar a los jóvenes y de ahí nosotros poder también tener un feedback de cómo ellos se sienten de lo que vamos haciendo y poder compartir eso entre nosotros también para poder avanzar en una misma dirección. ¿Alguien más ha levantado la no mano? vayamos por libre. Que no En vayamos. la misma parroquia, a veces las catequistas no dividimos, ¿vale? Bueno, ¿alguna idea así que queramos? ¿Lara? Hacer también encuentros de comité con los chavales, a lo mejor por vicarías o distintos grupos de parroquias de colegios pues para que participen con nosotros. Hacerlos también un poco lo que han dicho ellas, partícipes, porque cuando se sienten partícipes de algo es como que se involucran más. Y sobre todo cuando ven, por ejemplo, cuando hemos hecho el Video Fest, ven que hay otras, que hay más jóvenes, o sea, que hay más gente como ellos, que no solo su parroquia, eso les atrae mucho. Les hace incluso hablarlo a sus amigos, luego van al colegio, le comentan que se lo pasan bien y que es divertido estar, pues pertenecer a una parroquia. Fijaos, bueno, ¿alguna cosa más? Y que la catequesis no sea una isla dentro de la parroquia, sino que la catequesis sea una pierna más, un miembro más de la parroquia, pero que estemos conectados con todos, que no seamos una isla que a veces se tiende mucho a que seamos isla. Que se cree un clima empático, de empatía entre todos. Fijaos que podríamos hablar de muchísimas cosas que hemos dicho. Y fijaos que la mayoría de las cosas no depende ni del material de catequesis, ni de lo que en ITIO nos propongan, sino que depende de nosotros mismos como catequistas, es decir, vale, ¿qué estilo quiero dar yo a mi catequesis, ¿no? Voy a preocuparme pues de rezar juntos, voy a preocuparme pues de escucharles, voy a preocuparme, bueno, yo creo que la mayoría de las cosas que habéis dicho son cosas que no se hacen pues desde, vamos a decirlo así, desde ITIO, así pues entendido como Eduardo y José, sino que es algo que hacemos construir entre todos, que ahora yo he pensado en 5 pequeñas cosas donde podemos ver la sinodalidad. No es una manera de decir, fíjate, ITIO es sinodal, no es eso, sino que una manera de intentar ver pues que hay cosas dentro de ITIO que nos llaman y que nos invitan a vivir esa sinodalidad, para que las cuidemos y para que las potenciemos pues también en nuestras parroquias.
Lo primero que siempre decimos es que en la fundamentación los jóvenes son los protagonistas. De hecho, Eduardo ahora lo acaba de explicar súper bien con esa catequesis dirigida a la adolescencia, a los jóvenes. Los jóvenes son protagonistas en la catequesis, no los catequistas. No, los jóvenes son los protagonistas, porque la catequesis ¿a quién va destinada? Al joven. Y tengo que acompañar al joven, es decir, para que él pues se encuentre con Cristo. Eso va a querer también decir que yo pues tengo que preocuparme, pues también, como decía don Miguel Ángel, de ser un mejor cristiano, de dar un mejor testimonio, de formarme más como catequista. Eso también me va a ayudar a mí. Pero mi objetivo es que un joven, un adolescente, un niño, pues pueda caminar, o sea, yendo todos juntos, yo como un guía, pues le haga que pueda descubrir y vivir cada día más su fe. Él es el protagonista y por eso pues tengo que escucharle y tengo que caminar a su ritmo a veces. No puedo ir caminando, a veces, por ejemplo, siempre decimos, las catequesis de Itio no son, no es una cosa pues rígida, no es una cosa estática, sino que es dinámico. Mira, pues yo creo que lo que nos propone hoy Itio es caminar demasiado rápido con los nuestros. Vamos a caminar más despacio o decir, bueno, aquí propone esto, pero yo creo que podemos apretar un poco más y dar, pues, y potenciar esto pues un poco mejor con los nuestros porque les va a ayudar más, conociéndoles, sabiendo cuáles son sus inquietudes, sabiendo lo que necesitan. Después, lo segundo, mentalidad diocesana. Itio, como decimos, no es un movimiento, no es que tenga nada en contra de los movimientos, por supuesto, pero lo que intentamos también en Itio pues es caminar al ritmo de nuestra iglesia. De hecho, ahora vamos a ver que en la programación, pues Itio no va por libre, por decirlo así, sino que intentamos hacer que ese camino que recorre nuestra iglesia, como por ejemplo es el Padre Nuestro, como por ejemplo antes también Pablo y Susana nos explicaban los retiros escucha, pues oye, es un camino que recorremos juntos y que nos tenemos que ayudar porque eso nos enriquece. Es decir, lo que hace la pastoral vocacional enriquece a la catequesis, a los jóvenes adolescentes de Itio. Lo que hace pues estas charlas que nuestra diócesis pues nos está poniendo en la mano, que son las charlas del Padre Nuestro, con un material pues adecuado, pues oye, también nos hace caminar con nuestra diócesis. Y además también pues a la hora de elaborar nuestro programa, pues también tenemos, por ejemplo, pues como bien decíais, un encuentro, donde yo creo que el Itio Fest, pues vamos, la sensación que nosotros tuvimos después del Itio Fest era el objetivo que queríamos cumplir, que era que disfrutaran. Y yo creo que por lo menos la sensación es que así lo hicieron y además vieron que no solamente estamos los 4 de Itio de mi parroquia, sino que somos un montón, que nos lo pasamos bien y que además rezamos juntos, que, vamos, yo recuerdo allí el momento allí arrodillados allí en silencio, en un silencio allí casi absoluto, es decir, bueno, estaba Jesús allí en el centro y estábamos todos alrededor de él, pues haciendo esa comunión de iglesia diocesana y creo que también pues eso nos ayuda y nos impulsa a seguir caminando. Después también, pues bueno, lo comentabais también vosotros, la elaboración de catequesis. Las catequesis pues no la hace un comité de expertos, porque nadie es experto en esto y de hecho pues siempre muchas veces lo decimos, tienen pues muchos fallos, sobre todo pues es decir, las que hemos hecho nosotros, no quiere decir que unas estén perfectas, otras no, no. Es decir, todas tienen sus limitaciones, pero sí que hay una cosa que es importante y es que es algo que es nuestro, es decir, que es de nuestras catequistas, de nuestros catequistas, que es de las personas que están trabajando en Itio y que se preocupan y que es un proyecto pues que es de todos, que lo elaboramos entre todos. De hecho, el entrenamiento Itio, pues lo que intentaba también era que sintiéramos eso, que formábamos parte de Itio. Por cierto, os tengo que pedir las catequesis esas que habéis hecho, que teníais que terminarlas por ahí algunos y las necesitamos para ir pues poco a poco, conforme vayan tocando esos encuentros, ir subiéndolos, pero que es algo pues que vamos haciendo entre todos. Otra cosa que trabajamos mucho el año pasado, sobre la que no voy a incidir, es que el catequista pues es un acompañante, ¿no? Camina, ya lo hemos dicho, y después también lo habéis comentado vosotros mismos, el introducir en la comunidad. Es decir, Itio no es un grupo separado de la parroquia, sino que tiene que ser un grupo que te ayude a vivir dentro de tu comunidad parroquial.
La iniciación cristiana me tiene que llevar a iniciarme dentro de mi comunidad parroquial, a sentir que formo parte de ella, a sentir que puedo colaborar en ella, a sentir, o que mi parroquia sienta también que puede, ¿no?, colaborar conmigo, pues como catequista, pero también pues pensando en los mismos grupos de ITIO que pueden colaborar y ayudar en tantas y tantas cosas de la parroquia y que después están llamados a ser catequistas, están llamados a estar ayudando en Cáritas, están llamados pues a hacer muchísimas cosas al servicio de su iglesia y de su parroquia, y tienen que sentir que forman parte de esa familia y de esa comunidad, porque si nunca lo sienten, pues difícilmente después podrán entregar pues su vida en esa familia, ¿no? Y eso también es algo que nosotros tenemos que hacer, que ellos pues se sientan, ¿no? He puesto ahí puntos suspensivos porque creo que hay muchísimas cosas en las que podemos trabajar, muchísimas cosas que habéis dicho y que enriquecen en una catequesis pues que intenta, ¿no?, caminar juntos, que intentamos hacer una catequesis sinodal como también nos pide nuestra Iglesia.